En las sesiones de esta semana hemos revisado algunas características y propósitos de los artículos de divulgación. Hemos visto para qué se utilizan. Exacto, alumno, para compartir temas del conocimiento, tanto del proveniente de las ciencias naturales y sociales como de otras áreas de la actividad humana. Asimismo, hemos descubierto que comparten algunas características con otros textos, como los artículos científicos, que son los que escriben los especialistas. Maestro, por ejemplo, vimos que en los artículos de divulgación también se utilizan citas y referencias bibliográficas, ¿no? Que se presentan datos, explicaciones y argumentos para que quede claro el tema que comunican. Y que a veces puede haber en ellos un lenguaje técnico, ¿no? Así es, Juan. Sin embargo, el nivel de especialización que muestra un artículo de divulgación puede variar según el público al que va dirigido. No es igual una plática sobre los agujeros negros y las galaxias que esté planeada para niños y niñas de primaria que una explicación dirigida a los aficionados de la astronomía que, sin ser profesionales, ya tienen un conocimiento más profundo del tema. Oiga, profe, yo ayer estaba estudiando ciencias naturales y me surgió una pregunta. ¿En qué se diferencia un artículo de divulgación de un libro de texto y de una enciclopedia? Tom, déjame decirte que tu pregunta es muy buena. Estos tres materiales tienen como propósito comunicar conocimientos en un lenguaje comprensible a un público que no es especialista, pero que ayuda a los lectores a adentrarse en las disciplinas académicas. Sí, me doy cuenta que son muy parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? Muy bien, Tom. Como sucede con diferentes tipos de texto, sus características dependen de sus propósitos, de los lectores a quienes van dirigidos y de las formas en que se espera que sean utilizados. Creo que una enciclopedia está organizada de manera que pueda responder a todas las preguntas que se les pueda ocurrir a los lectores, ¿no? Sobre cualquier tema. Pero lo que cubre, todos los aspectos posibles, según yo. Pero pues también es muy amplio tener que irse a un libro de texto para conocerlo con mayor profundidad, ¿cierto? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Es muy buena tu explicación. De la enciclopedia que dices que es muy general, me parece una buena manera de definirlo. Y también es importante cómo se usa. Cuando se crearon las enciclopedias en el siglo XVIII, se aspiraba a escribir una colección de libros que abarcara todo el conocimiento humano. Pero, como ustedes saben, se ha ido ampliando, tanto que cumplir esa meta es simplemente imposible. No, imagínese. Creo que sí te entiendo un poco, Juan Carlos. La enciclopedia ayuda a responder preguntas, de manera más general. Y el libro de texto nos ayuda a aprender con mayor profundidad un tema. Entonces, pero ¿de qué sirven entonces los artículos de divulgación? Vamos, está bien. Eres persistente, Tom. Los artículos de divulgación tienen sus propios propósitos, características y usos. Esto los hace más interesantes y divertidos. Fíjense bien, nos acercamos a ellos porque nos sentimos atraídos por un tema. Con frecuencia nos pueden ayudar a aprender los contenidos escolares, pero la realidad es que no es su finalidad principal, ¿eh? Muy bien, profesor. ¿Y qué características de los artículos de divulgación vamos a estudiar el día de hoy? Muy bien. Vamos a reconocer los usos que pueden tener en ellos las imágenes, los cuadros de datos, las gráficas, los diagramas y otros recursos gráficos que con frecuencia se usan para organizar información y comunicar conocimientos. Pero esos elementos también aparecen en los libros de texto y también los he visto en las enciclopedias. Ay, no sé, yo sigo sin entender cuáles son las diferencias. Tranquilo, Tom, ten paciencia. Mira, por algo dice el profesor que nos esperemos al final de la sesión. Y díganos, profesor, entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Bueno, vamos a ir haciendo una lectura exploratoria de algunos artículos de divulgación. Esto significa que solo los vamos a revisar de manera general, sin hacer una lectura completa de ellos. Y lo único que vamos a hacer es identificar lo que nos interesa. ¿Les parece? Muy bien, profesor. Pues entonces, comencemos. Pues vamos a comenzar. Ahora sí, estudiantes en casa, debo aclarar que en cada uno de los siguientes ejemplos presentaremos primero una vista general de las páginas para que exploremos los elementos que las componen y su organización. Después observaremos más de cerca y leeremos algunas partes. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, Tom, Juan? De acuerdo, profesor. Claro que sí, de acuerdo, profesor. Listísimo. Pues muy bien. Niños y niñas que nos acompañan desde casa, también presten atención a los textos y vayan haciendo la actividad con nosotros. Después pueden hacer una exploración similar en otros materiales, desde libros de texto y enciclopedias hasta artículos de divulgación en revistas o periódicos que tengan a la mano. Vamos a verlo. Lo primero, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué observan en la página de este texto que está apareciendo en sus pantallas? A ver, maestro, pues se puede leer el título que dice Litidepsina, un fármaco potencial anti-COVID-19. Y se puede ver la fotografía. ¡Ay, no!
ratoncito blanco! ¡Ay, qué bonito! No, pero es un ratón de laboratorio. ¡Ay, no! Ojalá que no le hayan hecho nada malo, por favor. Me parece muy válida tu preocupación, Tom, pero ¿qué otros elementos identifican en la imagen? Vamos a verla más de cerca. Ahí, exacto, vamos acercándolo. Muy bien. ¿Qué observan? ¡Ay, no! El ratoncito tiene unos horribles coronavirus que están flotando arriba de su cabecita. Y debajo de él como que hay una botellita que seguramente es la sustancia que le inyectaron. ¡Ay, no! Para experimentar con él. ¡Ay, no! Pues yo veo a su izquierda una fórmula, ¿no? Que solamente un químico sabe de qué se trata, seguramente. Pero pues supongo que es la sustancia sobre la que están experimentando, ¿no? La pliditepsina, lo que decía en el título. Uy, Muy vaya bien. nombre. A la izquierda de la foto, copié la parte en que aparece la fórmula con los colores invertidos para que se viera un poco más claramente. Pero me parece muy bien lo que haces, Juan Carlos, tratar de vincular la imagen con el contenido del texto. Ese es exactamente el propósito. Muy bien. Muy bien. Si se fijan, en amarillo, obsérvenlo, exacto, resalté algunos pasajes del artículo que hacen referencia a los elementos de la imagen. ¿Cuáles son? Pues desde el título ya se mencionaba el COVID-19, que es la enfermedad que es causada por este horrible coronavirus y que también se nombra al inicio del texto. Y en la parte derecha aparece su nombre, el SARS-CoV-2. Exactamente. También se menciona el fármaco o sustancia, ¿no? La molécula de la que está compuesto, y supongo que es la que aparece anotada en la fotografía, y se explica que se probó en ratones que ya estaban infectados. Muy bien, Tom, muy bien, Juan Carlos. Acertaron al señalar que los elementos que se encuentran en la foto coinciden con los contenidos del texto. A ver, pero entonces, ¿cuál es el propósito de la imagen con relación al texto? Pues... Ya sé. Creo que sería contarnos de qué trata el artículo. Y así, pues ya no lo tenemos que leer todo. Yo creo que es como un resumen visual del contenido, ¿no? Pero pues su propósito es darnos una idea para generar una guía hacia nuestra lectura y ayudarnos a enfocar nuestra atención. Muy bien, Juan, muy bien. Muchísimas gracias por lo que estás comentando. Este es el propósito de algunas de las imágenes que encontramos en los textos informativos de contenido académico. Ahora, bien listos, estudiantes en casa también. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien. Observamos. ¿Qué es, díganme ustedes, lo que observan en esta imagen? Pues yo veo algo que es parecido a un paisaje. Bueno, porque tiene tierra y tiene mar. Hay unas plantitas. Está el cielo. Y hay una tubería. ¡Ay, no! Está tirando los desechos de una ciudad o de una fábrica al mar. Y en todos lados hay como unos bastoncitos que están flotando. Muy bien, Tom. Muy detallada tu descripción. Ahora yo les voy a leer algunas partes de cada párrafo y al final ustedes me van a decir cómo se articulan el texto y la imagen. Voy a comenzar. Bien listos. Ayer cuando terminé mi tarea, me quedé pensando en lo que pasaría si nadie cuidara el planeta donde vivimos. Es una parte que quiero leer. Una más. Lo bueno es que no estamos solos en esta labor. Y otra parte que les voy a leer dice, están por todo el mar, desde la superficie hasta las profundidades. Ellas son las bacterias de los mares. Y vamos a completarlo con este otro fragmento. Las bacterias de la familia Enterobacter y Providencia viven en lugares sucios como los lodos y las heces fecales, pero son capaces de remover materiales pesados del suelo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora fíjense, vamos a leer fragmentos de la segunda parte del texto. Bien listos, acompáñenme. Una parte sería, ¿has oído hablar del insecticida DDT? Este insecticida era muy efectivo, pero también muy dañino para el medio ambiente. ¿Sabes cómo removieron el DDT de estos campos? Con un hongo llamado Phanerochaete. Los pequeños cuidadores del ambiente no solo se encargan del agua y del suelo, también ayudan a remover contaminantes del aire. Muy bien. Muy bien, pues creo que ya les leí lo suficiente para que sepan cómo se relaciona el texto y la imagen. Veamos nuevamente las páginas del artículo en su conjunto. ¿Listos? Vamos a verlo y quiero que me digan qué es lo que piensan. Una vez más, vamos a verlo completo. Bueno, yo veo dos cosas. La primera es que los bastoncitos son como las bacterias que están en el mar, en el agua sucia que sale de la tubería y también en el aire. Y además, arriba hay una botellita de DDT de la que sale esa nube que está contaminando el aire.
Exactamente. Bien. Yo veo un acomodo de los elementos del dibujo que los hace corresponder con los párrafos que están en los recuadros y que deben ser leídos de izquierda a derecha, ¿no? En cierta manera, el dibujo es una guía de cómo ir leyendo el texto al tiempo que va ilustrando su contenido. Muy bien. Niños y niñas en casa, ¿se dan cuenta de lo que explicó Juan Carlos? Cada uno de los párrafos hace referencia general a los elementos del dibujo que quedan cerca, sin que sea todavía un diagrama como el que vamos a ver adelante. Oiga, profe, yo me di cuenta de que todo... Bueno, la verdad es que no nos leyó todo el texto, sino nada más unas partecitas. Pero aún así, le íbamos entendiendo de qué se trata. Profe, ¿cómo le hizo? Muy bien, mira, Don, lo que sucede es que en algunos textos, sobre todo de este tipo, textos informativos, como los artículos de divulgación, a veces podemos encontrar frases u oraciones que condensan lo más importante de cada párrafo. En este texto, ese tipo de frases u oraciones eran muy fáciles de identificar. Profesor, aunque me di cuenta de que en el párrafo que habla del DDT, comenzó leyendo al principio y luego el principio del párrafo y de ahí se saltó hasta el final. Eso es porque no siempre las oraciones o frases que resumen el contenido del párrafo están juntas y hay que leer con atención para encontrarlas y que no nos quede un recorte difícil de comprender. Ahora, vamos a seguir. Vamos a ver el siguiente texto que se titula ¿Cómo actúan los medicamentos? Observemos. Muy bien. Con la pura observación, ¿de qué creen que trata este texto? A ver, viéndolo así nada más, profesor, pues veo imágenes de medicinas, un cuerpo humano en el centro y una serie de recuadros alrededor que pues van numerados. Yo puedo ver en el centro que hay como un simbolito de una caquita. Ajá. Y unas gotitas de pis. Está muy chistoso eso. Creo que el símbolo que menciona Ton, bueno, es simpático, pero no es la intención del diagrama que sea solamente chistoso. Más bien creo que se trata de un proceso que ocurre en el cuerpo humano y por eso tiene que concluir con la excreción de heces fecales y de orina, ¿no? A ver, ¿cómo supiste que se trataba de un proceso, Juan Carlos? Yo sé. A ver, Don. Porque los recuadros están numerados. Y es como si fueran los pasos de una receta. Muy bien, muy bien. Veamos un acercamiento a los recuadros numerados que menciona Ton. Vamos a verlo. A ver, profesor, bueno, mire, exactamente me fijé en lo mismo que dijo Ton. El proceso comienza cuando la cápsula entra en nuestro organismo y se libera la sustancia del medicamento. Luego, se absorbe en los intestinos y circula por medio de la sangre. A ver, Ton. A ver, dice, el medicamento viaja por la sangre, generalmente unido a proteínas plasmáticas. Uy, y después sale con la caquita y con la pizza. ¿Eso no lo tengo que leer? Ok. Ton, en tu prisa por hablar de las heces fecales y la orina, te saltaste lo que ocurre en el hígado. La modificación química de las sustancias para facilitar su eliminación. Supongo que no es bueno que se quede la sustancia del medicamento en el organismo después de cumplir su función, ¿no lo creen? No, es que me quedé pensando un poco. Que además de los números para señalar el orden de los recuadros, también hay unas flechitas que señalan las partes del cuerpo donde va ocurriendo cada etapa. Pues muy bien. Entre los dos han señalado los pasos del proceso que se presenta. Ahora, hay que señalar que el diagrama en el que se muestra el proceso viene acompañado de otros párrafos. Vamos a verlos. El recuadro de la izquierda se inicia con las preguntas a las que da respuesta el texto. Vamos a leerlos. Dice, ¿alguna vez has tenido que tomar remedios? ¿Te has preguntado qué pasa cuando te tomas un jarabe o una pastilla? Ya vi. En el párrafo final, ¿no? Trae preguntas sobre lo que sucede después de presentar algunas consecuencias de haber tomado un medicamento. Así es. Se puede dar cuenta de que, en este caso, el significado de las partes escritas depende totalmente de las partes de la imagen a la que señalan. En el ejemplo anterior, aunque no viéramos la imagen, le entendíamos a lo escrito. Aquí, si no vamos viendo la imagen, no podemos comprender lo que se dice en el escrito. Bueno, es tan fácilmente reconocible esa vinculación que solo leímos pedacitos sueltos de los recuadros para identificar todo su contenido. Perfecto, muy bien. Ahora los invito a ver un ejemplo de texto informativo en el que el contenido principal se encuentra en el esquema gráfico que presenta y las partes de lo escrito son un apoyo para comprenderlo muchísimo mejor. Vamos a verlo. A ver, profesor.
Pues, a ver, por lo que nos dice, profesor, el esquema de un medio es lo más importante y los párrafos que aparecen a los lados son una explicación, ¿no? Sí, muy bien. Sí, creo que el título de Las arrugas de la Tierra, yo siento que pues tiene que ver con su antigüedad. Porque me recuerda un poco a mi tío que siempre dice que en cada cumpleaños se le notan más las arrugas alrededor de los ojos. Muy bien. Creo que estás interpretando bien el juego de palabras del título. Pero leamos el primer párrafo de la izquierda para ver a qué otra cosa se refiere. Juan Carlos, una vez más, ¿me ayudas? Claro, profesor. Dice, a ver, además de los fósiles, hay otra evidencia que muestra cómo ha cambiado la vida desde que se originó hasta nuestros días. Y se trata de las capas o estratos que van cubriendo a la Tierra con el paso de los años. Muy bien. Ahora leamos los dos primeros párrafos del lado derecho. Ahí está, dice... tomando el orden en que se van formando los estratos, los expertos establecieron una escala del tiempo geológico. A partir de estas, se representan los eventos más importantes de la historia de la Tierra y de la vida, ordenados cronológicamente. Si observas la escala que está en esta sección, te darás cuenta que hay grandes intervalos de tiempo que fueron nombrados como eras, y puedes identificarlo como el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Según nos explica el texto, la edad de la Tierra se puede identificar por medio de estos estratos, a los que llama arrugas, y a partir de ellos se ha construido una escala que se presenta en el gráfico del medio. ¿Lo observan? Ajá. ¿Qué es lo que observan entonces? Díganme. Puede ser que las eras y los periodos geológicos los presenta como si estuvieran debajo del suelo, porque los estratos que están enterrados más profundamente son los más antiguos. Exacto, y yo veo 3 tipos de información en este gráfico, maestro. Primero están las eras geológicas, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, juntos con los periodos que son variados por cada era, ¿no? Como el Cretáceo y el Jurásico en el Mesozoico. A ver, ¿y tú qué ves, Ton? Eso es cuando vivieron los dinosaurios. Y eso fue antes de que el asteroide los hiciera caca o desaparecer. Y del lado derecho están señalados algunos años de antigüedad de cada era, y del lado izquierdo tenemos algunos ejemplos de las formas de vida de esos periodos. Muy bien, muy interesante el análisis que están haciendo. Hoy descubrimos algunas formas en que las imágenes y otros recursos gráficos de los textos informativos se complementan para ayudarnos a comprender un tema relacionado con el conocimiento académico. Ton, Juan Carlos, ¿me ayudan por favor a recapitular esas formas de complementarse? Claro que sí, profesor. Bueno, primero vimos que las imágenes pueden hacer un resumen visual del contenido del texto para invitar a la lectura y ayudarnos a imaginar de qué se trata, como en el artículo sobre el medicamento para el COVID-19. Sin embargo, podríamos quitar la imagen y seguiríamos comprendiendo lo escrito. Y en el segundo ejemplo que vimos, la imagen complementa y guía lo que vamos leyendo y comprendiendo del texto. Incluso el sentido de la lectura nos invita a hacer un recorrido por la imagen. Pero todavía podríamos comprender lo escrito sin ella también, ¿verdad? Exacto. Y en el tercer ejemplo, lo escrito y la imagen se complementan para comunicar información y no se entendería por separado. Lo escrito da significado al dibujo y el dibujo es el marco en el que se entiende lo escrito. Sí, y finalmente, en el último ejemplo, la información del gráfico es el contenido más importante del texto. Y lo escrito permite comprenderlo y lo explica, pero solamente es un apoyo. Muy bien identificado cada uno de los ejemplos que dimos. Pues creo que de momento no me queda más que darles muchísimas gracias a Ton, a Juan Carlos y sobre todo a ustedes, estudiantes en casa. Yo solo quiero complementar diciendo que en matemáticas y también en otras asignaturas han aprendido otros tipos de cuadros y gráficos que no los estamos mencionando de momento. Lo importante es que al leer un texto que tenga esos recursos gráficos, se pregunten cómo se relacionan con lo escrito, tal como lo estuvimos haciendo en esta sesión. Profe, por favor, no se olvide de mi pregunta, la del principio. La de, ¿para qué necesitamos leer artículos de divulgación si ya tenemos libros de texto y enciclopedias? Muy bien, Ton. Fíjate que la otra vez que leímos tu libro de texto de ciencias naturales para hacer un cuadro sinóptico y un mapa conceptual, tu preocupación era comprender el contenido para presentar un examen y tu actitud era seria, ¿te acuerdas? Sí. Bien. ¿Y cómo te sentiste hoy con el artículo? Bueno, pues no estaba tan preocupado y creo que me divertí muchísimo, aunque también me la paso muy bien cuando estudio el libro de texto.
Exactamente. Yo me di cuenta que Tom se divirtió un poco más con el un poco más que con el libro de texto, porque los artículos de divulgación que leímos tenían otro chistecito para hacer más divertidas las presentaciones de los conocimientos, ¿verdad? Pues bueno, y si se fijan, también traían más preguntas y ejemplos para invitar a los lectores a que se pregunten sobre el tema y reflexionen sobre el mismo, sin que eso implique la obligación de saberlo todo sobre él. Simplemente es algo interesante, divertido y posiblemente útil para la vida cotidiana. ¿Te quedó claro? Sí, ya creo entender muy bien los artículos de divulgación que nos invitan a sentirnos bien con el conocimiento, a interesarnos en él y a divertirnos como si fuera un cuento o un juego, que además me va a ayudar a mejorar mi forma de vivir. Pues muchas gracias, Tom. Juan, muchas gracias, estudiantes en casa. Nos vemos la próxima.